Incluso ahora, Lee Min-ho sigue moviéndose dentro de la fama como alguien hecho para ella. En 2025, todavía atrae multitudes con su gira de fan meetings Minoverse, y su trabajo reciente en pantalla lo mantiene fijo en la imaginación pública como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento coreano. En la superficie, todo en él parece intacto frente al tiempo. La altura, la quietud, la elegancia pulida, la calma casi irreal de un hombre al que la cámara ha amado durante años. No solo parece famoso, parece diseñado para ser recordado. Esa imagen no salió de la nada. Para millones de espectadores, Lee Min-ho se convirtió en la fantasía misma gracias a Boys Over Flowers, el papel que lo transformó en un nombre conocido en todos los hogares y lo ayudó a convertirse en uno de los rostros definitorios de la ola coreana. Después vino la mitología más grande, el heredero frío y rico, el protagonista romántico inalcanzable, el hombre que parecía haber nacido para estar un poco por encima de la vida ordinaria. Su fama se expandió tanto que la imagen terminó endureciéndose en algo más grande que una carrera. Ya no era simplemente un actor ascendiendo en la industria, se convirtió en una forma de perfección que el público quería preservar. Pero eso es lo que hace que la historia de Lee Min-ho sea más oscura de lo que parece al principio. Antes de la fama, antes de la imagen pulida, antes de que el mundo decidiera que era intocable, su vida ya había sido partida por un devastador accidente automovilístico en 2006. El accidente lo dejó con lesiones graves, detuvo su camino inicial como actor y lo obligó a una larga recuperación que más tarde él describió como meses en los que no podía hacer otra cosa que quedarse acostado en una cama de hospital. Esas lesiones nunca desaparecieron del todo. Años después, seguían siendo lo bastante serias como para influir en la forma en que cumplió su servicio militar. Así que la verdadera contradicción en el centro de Lee Min-ho siempre estuvo ahí desde el principio. ¿Cómo hizo el hombre que llegó a simbolizar la perfección para entrar en el estrellato, llevando ya dentro la prueba de que el cuerpo y el futuro pueden quebrarse sin aviso? Antes de que Lee Min-ho se convirtiera en el rostro del lujo, de la distancia y del romance imposible, era solo otro joven intentando abrirse paso en una industria que todavía no lo había elegido. De niño había soñado con convertirse en futbolista, pero una lesión en la escuela primaria acabó temprano con ese futuro y lo empujó hacia otra clase de ambición. La actuación no empezó como un gran destino cinematográfico. Empezó como empieza para casi todos, con incertidumbre, con audiciones, con papeles pequeños que apenas dejan huella. A principios de los 2000 pasó por apariciones menores en televisión, todavía sin forma, todavía fácil de perder de vista. Cuando finalmente consiguió su primer papel principal en Secret Campus en 2006, no fue el inicio del estrellato. Fue simplemente la primera señal de que quizá tenía un camino posible. Incluso entonces, la industria no veía en Lee Min-ho a un fenómeno. Veía a un actor joven que seguía intentando hacerse visible. Al principio incluso usó el nombre artístico Lee Min, como si la versión de sí mismo que más tarde se haría famosa aún no hubiera llegado por completo. Luego, justo cuando su vida empezaba a avanzar, todo se detuvo. En 2006, Lee Min-ho sufrió un devastador accidente automovilístico mientras viajaba con su amigo cercano Jung Il-woo y otros dos amigos. El choque mató al instante a los dos hombres que iban en los asientos delanteros. Lee sobrevivió, pero el daño fue severo. Años después recordó que pasó meses sin poder hacer nada más que permanecer acostado, con una recuperación que se extendió durante 7 meses y cerca de un año en el hospital. Este es el momento que cambia por completo el significado de su historia. Porque desde fuera, Lee Min-ho más tarde parecería alguien que había ascendido suavemente hacia la fantasía, alto, controlado, impecable, intocable. Pero la verdad es que el cuerpo que entró en la fama ya se había roto una vez. Antes de la fama hubo dolor. Antes de las alfombras rojas hubo una cama de hospital. Antes de que el mundo lo mirara y viera perfección, él ya había visto lo rápido que un futuro puede desarmarse. Y quizá por eso su regreso temprano importa más de lo que la gente cree. Después del accidente, Lee Min-ho no volvió a una industria que lo esperaba con simpatía. Volvió a la misma incertidumbre, a la misma competencia, a la misma necesidad de demostrar que pertenecía a ese lugar. Hizo Mackerel Run, luego pasó por proyectos como I Am Sam, Get Up y papeles secundarios en cine que todavía no lo convertían en estrella. Nada de eso se veía glamoroso, nada de eso se veía inevitable.
Si acaso, se veía frágil, como un actor joven intentando reconstruir impulso antes de que alguien notara lo cerca que había estado de perder la oportunidad por completo. Esa es la versión de Lee Min-ho que la gente suele olvidar. No el príncipe, no el ícono, no la fantasía global, sino el actor casi anónimo que se arrastró de vuelta hacia un futuro que ya una vez se había derrumbado debajo de él. Y para cuando el mundo por fin se fijó en él, la parte más dura de su transformación ya había ocurrido en silencio. Todo cambió en 2009. Boys Over Flowers no solo hizo famoso a Lee Min-ho, cambió la escala de su vida casi de la noche a la mañana. Como Gu Junpyo, se convirtió en el rostro de una fantasía tan poderosa que salió de la televisión y entró en la cultura misma. El heredero arrogante, el protagonista romántico imposible, el chico rico que solo el amor consigue ablandar. El papel le dio reconocimiento masivo en toda Asia, le hizo ganar premios importantes al inicio de su carrera, incluido el de Mejor Actor Nuevo en Baeksang, y creó la primera versión del mito de Lee Min-ho, al que el público se aferraría durante años. También hizo algo más peligroso, lo simplificó. Una vez que las audiencias se enamoraron de esa imagen, dejaron de ver al joven actor en recuperación que casi lo había perdido todo unos años antes. Vieron a una estrella que parecía haber nacido para estar por encima de la gente común. Ese fue el comienzo de la transformación. Lee Min-ho ya no solo estaba construyendo una carrera, se estaba convirtiendo en una proyección, elegante, distante, deseable y cada vez más irreal. Lo que siguió no fue un ascenso normal, fue el sellado de una marca. Personal Taste lo mantuvo visible, pero City Hunter en 2011 lo empujó hacia un tipo de estrellato más afilado y masculino, demostrando que no era solo el príncipe escolar impecable de Boys Over Flowers. Luego llegó The Hairs en 2013, y ese fue el punto en que Lee Min-ho dejó de pertenecerle por completo a sí mismo. Para entonces ya no era simplemente exitoso en Corea, se había convertido en uno de los rostros exportados más definitorios del Hallyu. The Hairs reforzó esa imagen de manera tan eficaz que los derechos internacionales de la serie atrajeron gran atención, y la popularidad de Lee en mercados como China y en toda Asia siguió expandiéndose. Esa fue también la era en que su imagen se volvió tan valiosa comercialmente que empezaron a llegar figuras de cera y campañas masivas de marcas. El hombre se había convertido en un producto global, bello, reconocible, vendible y fijado en la mente pública como el estándar del príncipe de K-drama. Y una vez que el mundo decide que eres fantasía, se vuelve muy difícil regresar a ser humano. Por eso esta parte de su historia importa más de lo que parece. Desde fuera, el ascenso de Lee Min-ho parecía impecable. Un breakthrough, luego otro, y después un trono que nadie podía quitarle. Pero dentro de ese éxito empezó otro tipo de trampa. Cada papel que lo hacía más grande también estrechaba lo que el público quería de él. No querían cambio, querían preservación. Querían la mirada fría, la quietud cara, la tristeza pulida, el hombre que podía hacer que el romance pareciera inalcanzable e inevitable al mismo tiempo. Esa expectativa lo siguió a todas partes, a entrevistas, contratos publicitarios, apariciones públicas y cada proyecto que vino después. La fama le dio todo por lo que antes había luchado, pero también lo congeló dentro de una de las imágenes más poderosas del entretenimiento coreano. La tragedia era sutil, y justamente por eso funcionó. Lee Min-ho no se estaba derrumbando en público, estaba siendo mitologizado en público, y una vez que un actor se convierte en mito, la siguiente batalla ya no es como subir, es como seguir viviendo dentro de la imagen que hizo que el mundo lo amara. Lo que hacía tan inusual la presión sobre Lee Min-ho era que no llegaba como escándalo, llegaba como contradicción. Cuanto más famoso se volvía, más completamente la imagen pública borraba la realidad que había debajo. En pantalla se veía intocable, alto, compuesto, impecable, casi diseñado para representar la fantasía masculina en su versión más pulida. Pero el cuerpo que cargaba esa imagen nunca había escapado del todo al pasado. El accidente de 2006 lo había dejado con lesiones graves, incluido un daño tan serio que, según reportes, hubo que insertarle un largo perno metálico en el muslo, con efectos duraderos que lo siguieron durante años. Y luego, en 2011, mientras filmaba City Hunter, sufrió otro accidente automovilístico, no tan catastrófico como el primero, pero sí lo bastante grave como para recordar que el peligro nunca había abandonado del todo los bordes de su vida.
Esta es la parte de la historia de Lee Min-ho con la que la fantasía no sabe qué hacer. El príncipe nunca fue físicamente invencible. El cuerpo recordaba lo que la fama quería olvidar. Incluso cuando la imagen se volvía más limpia, más fuerte y más mítica, la evidencia del daño seguía enterrada debajo, moldeando al hombre mucho después de que la audiencia hubiera decidido que se suponía que representaba perfección. Esa realidad enterrada se volvió imposible de ignorar cuando el servicio militar entró en la historia. En Corea del Sur, el servicio obligatorio es una de las pruebas públicas más claras para las celebridades masculinas y para una estrella como Lee Min-ho, cuya imagen se había construido sobre estatus, elegancia y masculinidad idealizada, cargaba todavía más peso simbólico. Pero cuando llegó el momento, fue asignado al servicio público en lugar del servicio activo debido a las lesiones vinculadas a sus accidentes pasados. Comenzó ese servicio en mayo de 2017 y fue dado de baja en abril de 2019 tras completar su obligación. Sobre el papel, eso era simplemente una consecuencia administrativa del daño físico, pero emocionalmente hizo algo más profundo con la narrativa a su alrededor. Obligó al mito a dejar espacio para la vulnerabilidad. La misma industria que había pasado años vendiéndolo como un ideal inalcanzable, ahora tenía que reconocer que ese ideal tenía límites, cicatrices y una historia que no podía esconderse con estilismo. Y mientras servía, el otro costo también se volvió obvio: la desaparición. Durante casi 2 años, Lee Min-ho quedó fuera de pantalla, justo en el momento en que su fama ya se había convertido en leyenda. Para estrellas jóvenes, la ausencia puede ser sobrevivible. Para íconos construidos sobre visibilidad constante, la ausencia se convierte en riesgo. La pregunta que flotaba sobre él ya no era si alguna vez había sido enorme. Era si la versión de Lee Min-ho que el público había congelado en su mente todavía podía sobrevivir al tiempo, al silencio y al regreso. Por eso su comeback cargó con un peso tan inmenso. Cuando The King, Eternal Monarch, fue anunciado como su primer gran proyecto televisivo después del servicio militar, fue tratado de inmediato como un acontecimiento. No solo porque Lee Min-ho regresaba, sino porque se reunía con la guionista Kim Eun-suk, cuyo nombre por sí solo ya implicaba expectativas de blockbuster. Antes incluso de emitirse, el regreso fue presentado como uno de los más esperados del año. Pero la anticipación es un regalo peligroso. Una vez que el drama comenzó, la respuesta se volvió mucho más dividida de lo que la mitología a su alrededor había prometido. Medios coreanos señalaron que las audiencias cayeron después de un arranque fuerte, y análisis más amplios del rendimiento televisivo de 2020 describieron la serie como un comeback de altísimo perfil que no logró entregar del todo el impulso que muchos esperaban. Eso importa para la historia, no porque Lee Min-ho cayera, sino porque expuso la trampa en la que llevaba años viviendo. Ya no se le pedía simplemente actuar bien, se le pedía volver como una leyenda y demostrar que esa leyenda todavía podía dominar cuando se lo ordenaran. Ese es un estándar casi imposible para cualquier actor, y quizá esa sea la tragedia silenciosa en el centro de su carrera adulta. Lee Min-ho no solo tuvo que recuperarse de una lesión, soportar la ausencia o volver al trabajo. Tuvo que seguir cargando una versión fantástica de sí mismo que la audiencia se negaba a dejar morir, incluso cuando la vida real ya lo había obligado a convertirse en algo más frágil, más maduro y más humano de lo que el mito jamás permitió. Lo más significativo de la carrera reciente de Lee Min-ho es que dejó de perseguir tan directamente la vieja ilusión. Pachinko importó porque le dio un mundo más grande y más pesado que los papeles de fantasía pulida que lo habían hecho famoso. Cuando la serie llegó, y luego regresó con su segunda temporada el 23 de agosto de 2024, lo colocó dentro de una historia atravesada por la historia, la violencia, la migración y la ambigüedad moral, no solo por el romance, la riqueza y la belleza. Como Ko Han-soo ya no se veía como un príncipe sencillo, se veía más duro, mayor, menos fácil de amar, y justamente por eso el papel importaba. No borró el mito de Lee Min-ho de la noche a la mañana, pero sí lo resquebrajó. Por una de las primeras veces en su carrera, la audiencia era invitada a mirarlo no como una fantasía inalcanzable, sino como un hombre que cargaba peligro, contradicción y consecuencias. Ese cambio fue importante porque sugería algo nuevo. Quizás sobrevivir para Lee Min-ho no significaba proteger la imagen que lo hizo famoso, quizás significaba dejarla atrás. Y eso nos trae al presente.
En 2025, Lee Min-ho regresó a la televisión con When the Stars Gossip, que se estrenó el 4 de enero de 2025 y se emitió hasta el 23 de febrero de 2025, emparejándolo con Gong Hyo-jin en un proyecto que intentó colocar su poder de estrella dentro de un escenario totalmente nuevo. Su perfil oficial también incluye The Prophet, Omniscient Reader como crédito cinematográfico de 2025, mientras que avisos oficiales de su plataforma de fans confirman la gira de fan meetings por Asia Minoverse en 2025, extendiéndose desde Seúl hacia múltiples ciudades. Esa combinación importa más que cualquier crítica o titular aislado. Demuestra que Lee Min-ho no se quedó congelado en una sola era, aunque el público todavía lo recuerde primero como el hombre de Voice Over Flowers o The Hairs. Siguió moviéndose hacia la televisión internacional, hacia el cine de alto concepto, hacia eventos en vivo con fans, hacia una forma de estrellato que ya no depende de fingir, que sigue siendo exactamente la misma fantasía de 2009. Así que quizá ese sea el verdadero final de la historia de Lee Min-ho, al menos por ahora. No la caída de un príncipe, ni el triunfo perfecto de una leyenda, sino el logro más silencioso y más difícil de la resistencia. Empezó como un actor casi invisible, estuvo a punto de romperse antes incluso de que la fama lo encontrara, y después fue convertido en una de las fantasías más pulidas del entretenimiento coreano, y de alguna manera, después de todo eso, todavía sigue aquí, sigue trabajando, sigue cargando la vieja imagen, pero ya no está completamente atrapado dentro de ella. Por eso la historia perdura. Porque Lee Min-ho nunca fue solo el hombre perfecto que el público quería conservar para siempre. Fue un hombre que sobrevivió al papel que el mundo escribió para él y que, incluso ahora, sigue intentando convertirse en algo más grande que el mito que primero lo volvió inolvidable.